Fuente. Compendio histórico. Las batallas por Guatemala. La masacre de Salacuim. Testimonio del señor Evelio Prado con colaboración de Bernardo Prado. Este documento es un homenaje a las 22 personas que ofrendaron sus vidas por la tierra que nuestros padres nos heredaron. Y para que las nuevas generaciones conozcan los pormenores de una tragedia que alteró significativamente la vida de los habitantes, dejando secuelas que hasta hoy día son visibles. La aldea Salacuim, donde nací, está ubicada a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Cobán. Empiezo el relato de un suceso traumático que ha estado en mi cabeza sin que nada pueda atenuarlo. La masacre ocurrida el 10 de mayo de 1982, en mi aldea, fue realizada por los subversivos del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. Esta masacre fue el clímax del terror que durante muchos años nos causó el EGP. Para que mi relato sea más claro, trataré de ir en orden cronológico, o sea, según hayan ocurrido los hechos. En mi aldea, desde que era niño empecé a escuchar noticias y comentarios acerca de este grupo armado, y a medida que fui creciendo también lo fue el acoso de ellos, porque se sabía que llegaban a las comunidades vecinas, que eran vistos por aquí y por allá, que eran enemigos acérrimos de los ricos y que se enfrentaban al ejército, etcétera, etcétera. Según recuerdo, más o menos en el año 1979, este grupo armado hizo su aparición por la región que está al sur de Salacuim. Es una región de unos 70 a 80 kilómetros cuadrados, poblada de comunidades y caseríos en donde muchas personas tenían sus fincas. Su primer paso fue utilizar espías y algunos religiosos para que fueran trabajando las mentes de las personas hacia su ideología y reclutarlas para sus perversos propósitos. Mi tío Cipriano Prado cayó en esa trampa. Él vivía en la comunidad llamada El Baldío y todos los de su casa fueron convencidos por esa falsa enseñanza fatal. La presencia de este grupo armado fuera más notoria entre las comunidades y caseríos de esa región entre fines del año 1980 y el primer semestre de 1981. Pero repentinamente se presentaron tal cual eran, mostraron sus armas, se declararon defensores de los pobres y motivaron a los habitantes de esas comunidades a que reclamaran las tierras ajenas como propias. Un gran porcentaje de campesinos no los apoyó y pagaron con sus vidas por eso. Mientras los inducían a la confrontación con los dueños de las tierras, los organizaban para iniciar la guerra. Inmediatamente empezó la persecución y muerte de los dueños de fincas y de los que no simpatizaban con el EGP. A lo largo y ancho de esa región fueron en busca de sus víctimas. Los guías era la gente que ellos ya habían adoctrinado. Las primeras muertes ocurrieron en septiembre de 1981. En una sola noche mataron en diferentes lugares a 5 personas. En la finca Copalá mataron a mi tío Salomón Prado, a su yerno Javier García y a otra persona de nombre Fernando. La misma noche, en la finca Las Mercedes mataron a don Rodrigo González y a su hijo Arturo González. La cacería continuó, y en los días siguientes mataron en la comunidad Jacoc a don Agustín Pau y a otro señor de nombre Félix. Luego en San Luis Palo Grande, dieron muerte a don Gilberto Leal. En la finca Esperanza Leal, mataron a don Mario Leal y a don Miguel Chamam. Don Samuel Chub huyó de ellos, pero a los pocos días lo localizaron en otra comunidad y lo mataron cruelmente. Para entonces toda esa región ya estaba bajo el control del EGP. Después del asesinato de los dueños de fincas, lo que siguió fue el éxodo de los habitantes de esa región. Los que pudieron huir lo hicieron dejando todo lo que poseían, casas, animales domésticos, ganado, cultivos, etc. Muchos no pudieron huir, fueron retenidos por los guerrilleros y obligados a integrar sus filas. Un territorio despoblado y bajo control subversivo favoreció construir campamentos donde ubicar a la gente que quedó con ellos. Nombres como Río Chiquito, Betania, Peñas Blancas, fueron dados a los campamentos construidos para alojar a sus milicianos. Y ubicados estratégicamente en lugares accidentados e inaccesibles, y eran liderados por gente de confianza del EGP. De un momento a otro una multitud de gente en busca de refugio arribó a Salacuim, triplicando así el número de habitantes. Lo peor estaba por suceder. El EGP, sabiendo que el territorio al sur estaba bajo su control, puso en marcha el plan para conquistar Salacuim. Ellos anteriormente habían infiltrado a un par de familias que les informaban, y posteriormente en la casa de estas familias se encontraron buzones con alimentos y pertrechos pertenecientes al EGP. Resueltos a llevar a cabo su plan, hicieron su primera incursión. Llegaron de noche buscando a los que según ellos era gente pudiente, gente que consideraban enemigos de su causa y también gente afín al ejército de Guatemala. No he podido olvidar esas noches de zozobra. Un ruidoso tropel rompía el silencio de la noche,
Los perros ladraban incesantemente y los caballos relinchaban y hacían con su nariz sonidos extraños ante lo que veían. Era frecuente que el EGP llegara por las noches y tocara puertas en busca de sus víctimas. La tienda de la cooperativa Pellán Las Palmas fue visitada más de una vez por estos subversivos preguntando por personas a quienes querían eliminar. Las personas que eran buscadas se escondían, se organizaban en grupitos y salían de sus casas para dormir en el monte o donde fuera. Las mujeres se reunían para dormir juntas y darse valor. En una noche fatal dieron con dos de sus víctimas, don Pablo Tut y don Ismael Medina fueron asesinados. Esto sucedió en el año 1981. Los días 19 y 20 de noviembre de 1981, sucedió en Salacuim algo insólito, algo que no es común y que solo el Todopoderoso puede hacer. No sabíamos cuándo podía ser nuestro final, parecía que no nos salvaríamos de las agresiones del EGP, pero oportunamente ese día. Tropa del Ejército de Guatemala procedente de Playa Grande arribó a Salacuim a eso de las 3 de la tarde. Todos los habitantes asistimos a la reunión convocada en donde se pidió que todos tuviéramos calma, que fuéramos a dormir temprano y nadie saliera de su casa. Nadie se imaginó lo que sucedería. Al amanecer unos 300 integrantes del EGP ingresaron por la calle principal de nuestra aldea, justo donde nosotros vivíamos. Con sus armas terciadas sobre su pecho entraron al corredor de nuestra casa y se identificaron como el ejército guerrillero de los pobres, preguntando si se encontraba en la aldea alguna tropa militar. Mi mamá respondió que no. Don Albino Morales, que vivía en la entrada a la aldea, acababa de dar la misma respuesta. Entonces, dijeron, vamos al centro, queremos hablar con todos, el que no vaya es enemigo, y continuaron por la calle principal hacia el centro de la aldea. Algunas personas que habían madrugado hacia su trabajo fueron obligadas a regresar para que asistieran a la reunión que los guerrilleros deseaban tener con todos los habitantes. Don Cándido Medina y los hermanos Bozo, que eran algunos de los que fueron regresados e iban entre la fila de los guerrilleros. También vimos personas cargando grandes bultos repletos de enseres y a varias mujeres integrando la fila guerrillera. A medida que avanzaban iban preguntando por el ejército y la respuesta de todos era no, aun sabiendo que la tropa del ejército estaba instalada en los corredores del mercado en el centro de la aldea. Los guerrilleros venían dispuestos a invadir Salacuim, su intención era instalarse y traían todos los utensilios de cocina necesarios para vivir. Todo indicaba que pretendían integrarnos a sus filas y usarnos en su lucha contra el ejército. Pero gloria a Dios, confiados de la respuesta de los vecinos de que el ejército no se encontraba en Salacuim, la columna guerrillera se dirigió al centro de la aldea. Nosotros, intuyendo el encuentro que tendrían con la tropa militar, nos ocultarnos en un pequeño zanjón ubicado en las cercanías de nuestra casa, exactamente donde vive actualmente don Héctor Ruiz. Luego escuchamos varios disparos, sentimos mucho miedo, mi mamá oraba, sollozaba como si estuvieran a punto de matarnos. Pero después de una media hora salimos de nuestro escondite y fuimos al centro de la aldea para enterarnos de lo ocurrido. Yo escuché los comentarios que los militares hacían de lo sucedido. El guerrillero que iba encabezando la fila ingresó al área del mercado y estuvo a escasos 5 metros de un soldado que acomodaba su equipaje. Pegó un grito hacia atrás advirtiendo a sus compañeros de la presencia militar y retrocedieron estrepitosamente. El soldado abrió fuego, sus disparos no fueron certeros, ningún guerrillero fue alcanzado, todos lograron escapar. Era invierno y había estado lloviendo, los caminos estaban llenos de lodo y en esas condiciones los guerrilleros se tiraron al suelo y se arrastraron como manada de coches para huir. Pude constatar el enorme rastro que dejaron a su paso. Ollas, sartenes, diversos objetos y algunas mantas quedaron tiradas por donde pasaron. Actualmente me sigo preguntando quién puso esa respuesta en boca de todos, de que ese día no estaba el ejército. ¿Qué reacción hubiera tenido el EGP si tan solo una persona hubiera confirmado la presencia de la tropa militar ese día? ¿Qué suerte habríamos tenido sin la presencia militar ese día? ¿Y cuánto hubiera cambiado la situación de cómo ocurrió? Lo cierto es, ese día la presencia del Ejército de Guatemala nos libró de lo que sufrimos posteriormente. El EGP entendió de una buena vez que nunca seríamos sus adeptos y jamás iba a invadir nuestro territorio como lo hizo en la región sur. El bochornoso fracaso que sufrió ese día y la forma humillante como fue hecho volver por donde vino, lo hizo planificar nuestra aniquilación en los meses siguientes. El aparente plan de invasión fracasó, pero desde ese día el asedio a nuestro territorio se hizo más frecuente. Continuará. Fuente. Compendio histórico: Las batallas por Guatemala.